Amigos y amigas de Alex Comunica, seguimos en esta serie de entrevistas que estamos haciendo aquí en Madrid. Ahora nos acompaña Pablo Moraga, que es director de la Escuela Evolución Consciente, terapeuta, maestro de Reiki, meditación e hipnosis. Pablo, bienvenido. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias. Muy bien. Lo que yo no sabía, que me ha llamado mucho la atención de la información que me han pasado de ti, es que con 11 años tú ya empezaste tu crecimiento personal, ese proceso de despertar, e incluso ya experimentaste algún que otro viaje astral. Sí, yo tuve mucha suerte porque mi familia, pues mi tío ya se dedicaba a esto, de hecho fue una de las primeras personas en entrar el Reiki de Japón. Sí. Y entonces, en realidad yo no tenía ningún tipo de curiosidad por esto. De hecho, siempre le pintábamos como un poco el rarito de la familia, pero en un viaje que fuimos a México me empezó a hablar de todas estas cosas y me hizo una pregunta que supongo que todo el mundo que está sumergido en este camino se la hace. ¿Tú sabes quién eres, Pablo, en realidad? Y en ese momento, claro, pues lo que yo le dije es que, claro, ¿quién voy a ser? Pablo. Y mis gustos son el tenis y mis gustos son estas cosas, ¿no? No, pero más allá de tus gustos, ¿quién eres tú en realidad? Y entonces empezó a explicarme que aparte del cuerpo físico pues había otras estructuras. Y bueno, me picó la curiosidad diciéndome que se podía hacer turismo gratis por las noches. Turismo gratis por las noches, qué bueno. Claro, claro. Entonces lo primero que yo empecé haciendo son los viajes astrales, efectivamente. Luego ya me sumergí en el Reiki, la hipnosis y otras cositas. Qué bueno. ¿Y ese primer viaje astral cómo fue? Cuéntanos un poco. Bueno, tardó porque el curso pues nos explicaba un poquito las primeras sensaciones que íbamos a tener, los síntomas, y claro, cuando ya empiezas a ver que lo que él te dice es real y empieza a pasar, pues dices, a ver si va a ser verdad y esto no es un cuento chino, ¿no? Entonces recuerdo que pues escuchaba cada noche al meditar pitidos en los oídos, vibraciones, y entonces llegó un momento donde empecé a sentir que una pierna se desdoblaba y luego el cuerpo entero, hasta que un día pues estaba flotando encima de la cama. ¿Y te veías a ti desde arriba? Ajá, así es. ¿Y hacia dónde fuiste? A ningún lado en realidad, porque una de las cosas que yo suelo explicar con este tema es que es fácil llegar a controlar lo que es salirte, pero cuando ya estás ahí ya es otro tema, porque al final es un primer impacto donde tú realmente experimentas que tú no eres tu cuerpo. Y la mayoría de las personas, aunque lo han oído y demás, no lo saben, solo lo creen, porque no han tenido realmente una experiencia, ¿no? Entonces para mí fue un impacto y claro, al principio es mucho susto, mucho miedo. Has ido haciendo viajes astrales, ¿no? Sí, así es. ¿Por qué es tan importante esa técnica del viaje astral? ¿Qué es lo que aporta? En realidad, para mí, es por el hecho de que te permite saber que tú no eres tu cuerpo, sino que tú eres conciencia. Y cuando tú descubres esto y realmente lo experimentas, entonces empieza otra etapa en el desarrollo espiritual. Tú no eres tu cuerpo, tú eres conciencia. Eso es. ¿Y qué es la conciencia? Lo que somos en realidad, lo que somos todos. Lo que pasa es que estamos muy identificados con un personaje y hasta que realmente dejas de leer y empiezas a practicar este tipo de experiencias, pues no se empieza a instaurar esa conciencia en ti de que somos algo más. Y para eso es importante también el silencio, ¿no? El silencio interior, conectar con esa parte del silencio. En realidad, para mí el silencio es el denominador común en todos los tipos de técnicas como el Reiki, los viajes astrales, cualquier tipo de sanación se basa en el silencio, porque el silencio te conecta con el amor. Y el amor es lo único que realmente te ayuda a... El silencio te conecta con el amor. Eso es, claro, porque si no estamos en separación. Y la separación es lo contrario al amor. ¿Y cómo llegar a ese silencio? Porque eso cuesta, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Yo siempre explico que normalmente mucha gente intenta llegar al silencio cuando no se puede llegar al silencio. El silencio es una consecuencia de atender el instante presente. Y eso es en lo que se basa, por ejemplo, en la meditación. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, pues digamos que buscamos el silencio y es el ego el que lo busca. Y hasta que no hay una parte de ti que se rinde al disfrute, porque tú fíjate que cuando vemos una película, o estamos haciendo el amor, o estamos fusionados con un deporte, ahí hay silencio, y es porque estás unido al presente. Entonces yo siempre explico de que si quieres encontrar silencio tienes que disfrutar de lo que estás haciendo. Si es meditar, pues de tu aliento. Disfrutar de él, simplemente. Y con esto ya... De la respiración. De la respiración. Qué importante. Muy importante, al final es lo que nos da la vida, pero por alguna razón pues estamos desconectados. Tú, Pablo, de hecho, has lanzado una formación online, el arte de meditar, que es un viaje de 6 semanas, ¿no? Para descubrir tu verdadera esencia a través de técnicas modernas y también milenarias, ¿no? De la meditación. Eso es. Al final es una propuesta para que las personas puedan encontrar una o varias técnicas que les encaje a ellos. Porque mucha gente se frustra porque dice, no, es que esto es demasiado pasivo. Por ejemplo, el mindfulness o la vipassana,
que se trata únicamente solo de observar la respiración, observar los procesos cognitivos, pues al principio puede ser frustrante. Entonces se proponen otras técnicas como más activas, más dinámicas, y luego eso te induce al silencio. Y entonces es mucho más nutritivo para todas las personas. No obstante, no es un curso únicamente para aprender a meditar, sino que tocamos pues muchas ramas del desarrollo personal. Es un camino de crecimiento personal y espiritual, el arte de meditar. Bueno. Claro, porque meditamos poco, pero hay quien no tiene paciencia para meditar. Ya. No es fácil meditar, si no estás acostumbrado. Yo tampoco. creo que es simplemente porque no reconocemos nuestra sed de sentirnos plenos. Sí. Claro, porque si te das cuenta, en realidad, Alex, todo lo que hacemos en nuestro día a día... Es llenar, ¿no? Es porque queremos ser felices. Sí. O sea... Lo que pasa es que el enfoque está equivocado. Cuando todas las escrituras y todos los maestros nos han dicho que lo que estamos buscando ya se encuentra en nuestro interior, pero es como que de alguna manera nuestra mente nos olvida lo más esencial, que ya está dentro. Al final la sensación de vacío, de necesitar esa felicidad, viene de dentro. Por tanto, la respuesta tiene que estar también dentro. Entonces es una propuesta de rendirte a eso, a esa sed y beber. Yo siempre digo a la gente, visualiza que es como un vaso de agua, tu respiración. Y cada vez que inspiras te llenas, te llenas, te llenas. Y ese propio disfrute de llenarte es el que hace que tú entres en silencio interior. Bueno. Eso quizá, mira, a mí me pasa algo, a mí me encanta, y ya prácticamente lo he dejado, que es fumar en shisha. Ajá. Fumar en shisha o cachimba, esto lo sabe la gente que nos sigue en el canal, porque a veces hago directos en Instagram y salgo con la cachimba y eso. Porque a mí me da ese relajo, me da esa manera de meditar también, porque me centro en el humo que sale, ¿no? Que entra. Claro. Digamos que te fundes con la experiencia. Te fundes con la experiencia. A ti te ayuda eso, es como un anclaje que te une a esa experiencia del presente. Y entonces lo que pasa es que al final lo que hace es que dejas de estar separado. Y por tanto, ya está, todo está bien, todo es perfecto. Fundirse con la experiencia. Para mí es la base, es la base. Yo creo que hoy en día cada vez más personas hablan de esto, ¿no? De que por qué me tengo que sentir separado de lo que está ocurriendo, por qué no puedo aceptarlo. Y es porque en el inconsciente hay una expectativa de lo que tendría que ocurrir. Y dado que tengo una experiencia de si esto ocurre, me haré feliz, pues lo busco. El problema es que muchas personas no lo encuentran. Y entonces, como no lo encuentran, lo siguen buscando fuera. Pero otras personas, aunque lo encuentran, se dan cuenta que no está ahí tampoco lo que estamos buscando. Entonces, pues cuando vas a la India, a Egipto, y ves gente súper humilde, súper sencilla, que están radiantes de felicidad y no tienen nada, entonces te hace clic y dices, claro, es que ahí no está. Veo que obviamente ya empezaste muy temprano, con 11 años en ¿no? En este camino de crecimiento personal, investigación. Has estudiado, has investigado en profundidad técnicas como por ejemplo el Reiki, la hipnosis, la meditación, la psicogenealogía. Sí, muy interesante. Digamos que creo que en el sector en el que nos estamos moviendo hoy hay mucha confusión entre lo que es desarrollo personal y desarrollo espiritual. Son dos caminos que van en paralelo, sin embargo hay que saber que es difícil entrar en el crecimiento espiritual cuando llevas la mochila llena de piedras, que sería la sanación de tu psique, de tus emociones, ¿no? El equilibrio del ego, digamos. Entonces la psicogenealogía en este sentido te ayuda un montón, porque al igual que otras técnicas como el enneagrama, por ejemplo el diseño humano, la astrología, la numerología, te ayudan a entender esa parte más relativa, que es tu persona. Y cuando entiendes por qué eres como eres, te puedes abrir a la pregunta de ¿y quién soy más allá de la persona? Y ahí es donde empieza el camino espiritual. En mi caso, en realidad, empecé al revés, tengo que decir, porque claro, yo empecé con todo esto, que es los viajes astrales, la búsqueda del ser, etcétera, pero luego me di cuenta que la parte emocional está ahí, que la parte de la persona está ahí, y también hay que mirarla, también hay que abrazar esa sombra que tenemos todos, creo. Y... Abrazar la sombra. Sí. ¿Qué es la sombra? Para mí es esa parte que es inconsciente normalmente. Yo siempre explico que hay como 3 yoes, el yo sombra, la idea y el ideal, y cada uno va manifestando otra, y son capas. Entonces la sombra puede ser que yo de pequeñito pues no fui escuchado, y la idea que tengo de mí mismo entonces es que soy poco importante. ¿Cuál es el ideal? Que algún día todos me escuchen. Y entonces pues voy por las redes sociales diciendo, ¡hey, que estoy aquí! Y es algo al final neurótico, ¿no? Y no estás en paz. Entonces el karma después se produce porque el universo intenta en todo su poder hacernos ver que todo eso es ilusorio. Y entonces te presenta experiencias donde te das cuenta de que la realidad exterior y la realidad interior no es algo separado, que es lo que habla mucha gente ahora de la ley del espejo, etcétera. Entonces te lo trae una y otra vez, hasta que tú dices, esto está en mí. Me tengo que mirar para trascenderlo, sanarlo, aceptarlo.
Y la psicogenealogía básicamente estudia cómo heredamos el inconsciente familiar, lo que se llama el transgeneracional también. Entonces, es muy útil en este sentido. Ponme ejemplos o casos que hayas tratado con psicogenealogía. Uy, ¿Qué pues, resultado? Muchísimos. Al final, yo me he dado cuenta de algo muy potente, y es que mucha gente se queja de que pues, le pasan dramas en su vida y demás, pero luego empiezan a ver que son bendiciones, porque también recibo gente que su vida más o menos ha ido todo bien, pero no se hacen preguntas más allá de su persona. Entonces, cuando han tenido experiencias de violaciones, experiencias muy traumáticas, por ejemplo, yo justo antes de la pandemia tuve la fortuna de ir a Guadalajara, a México, hacer una gira allí de Reiki y demás, y allí hay de todo, o sea, es una locura, ¿no? Y la gente venía con unos problemas tremendos, pero están todos muy conectados al universo. Y te alucina cuando alguien ha pasado por ese tipo de, incluso secuestros y demás, y aún así confían en Dios. Aún así confían en el universo. Y les preguntas, ¿cómo? Y dice, pues porque en realidad sé que esto me ha traído un aprendizaje. Entonces, cuando tú haces el árbol de la familia, empiezas a ver que muchas cosas que nos hacen incluso fallecer, morir, no tienen únicamente que ver con una herencia genética, sino con experiencias que no fueron vividas en plenitud y se repiten y se repiten. Por ejemplo, hay mucha gente que muere del mismo accidente de tráfico. Cosas muy... que dices, ¿cómo puede ser esto? Pues porque se quedó esa información y como la tenemos miedo, se sigue repitiendo hasta que por fin es abrazada desde el amor. Entonces, en ese sentido, pues te podría contar 8000. Cuéntame uno. Vale, déjame que piense una así interesante. Hubo una vez que una persona, esto fue muy interesante porque me dijo que no aprobaba el examen de conducir. Y fue divertido también para mí en un aprendizaje porque me decía, yo quiero que me hagas estas técnicas porque creo que me están haciendo algún tipo de energía negativa. Magia negra, algo así. Algo de esto, sí. Entonces primero hicimos el árbol y yo ahí vi ya el percal, pero no le dije nada a la persona. Porque lo que había de base era una falta de confianza tremenda en sí mismo. Y se estaba repitiendo en todo su árbol. En concreto en todo lo que era el género masculino, que es la fuerza, la capacidad de ir hacia adelante, la valentía, la seguridad, el empoderamiento. Y entonces me dijo, pero yo solo te voy a pagar si apruebo el examen. Y entonces había muy poca fe de su parte en esto. Entonces, claro, yo ya tenía mucha experiencia en este tipo de cosas y le dije, mira, es que esto es un intercambio de energía. Claro. Y en un momento dado él me dijo, ya, pero insisto, porque yo tengo dudas al respecto de estas técnicas. Entonces le dije, ok, yo te hago todo esto, te hago también el Reiki, te hago todo el tema de limpiezas energéticas y tal, y tú vas y confías, porque no confías. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que volvió a suspender el examen de conducir. Y entonces él me dijo, Pablo, he vuelto a suspender, y sin embargo, no te echo la culpa. Y dije, bueno, menos mal. Menos mal. Porque en el examen, realmente, desde que hemos abierto toda esta información, me di cuenta de que no tengo ningún tipo de seguridad en mí mismo. Y esto venía porque él, a través de, esto es parte del sistema de la psicogenealogía, con sus neuronas espejo, no ha podido introyectar la seguridad en sí mismo, pues porque no la tenía. Cuando una persona en su círculo no ve este tipo de características, las tiene que luego aprender y practicar. Y eso es lo, entre comillas, jodido del desarrollo personal, que ves que otras personas lo hacen con mucha facilidad y dices, ¿y por qué yo no? Si yo también soy un ser humano. Pues porque tú no lo has tenido. Entonces a veces nos quedamos en más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Tú sabes que tienes que hacer cosas, pero salir de esa zona de confort no ocurre. Es como si alguien de México me hubiera dicho, Pablo, hay una comida muy rica aquí y se llama tal. Claro, yo voy a ir a buscarla y comerla para probarla. Sin embargo, si alguien no me lo dice, yo no voy a ir a buscarla porque ni siquiera sé de su existencia. Al igual, cuando somos pequeñitos en la familia, nosotros miramos lo que hay y vamos cogiendo lo que hay. Y a veces cogemos también lo malo, aunque no nos guste. Que esto es parte luego de los autosabotajes, porque una de las cosas que es más chula de ver en el árbol es el tema de las fidelidades familiares. Y es como tú sabes que eres muy bueno en algo. Por ejemplo, tengo un caso de un chico que quería ser actor y era muy bueno, que podía ser yo a lo mejor el futuro Antonio Banderas, pero sus padres nunca le apoyaron. Le dijeron, mira, es que te vas a terminar de dedicar a la basura, a recoger basura, no sé qué, mucha mierda en él. Claro, él llegaba a los castings y no le salía su capacidad de expresar, se autosaboteaba. Y era una historia de ser fiel al clan familiar, porque tenemos mucha necesidad de pertenecer a un clan, al familiar por supuesto. Entonces, cuanto menos vínculo ha habido con ellos, menos queremos romperlo, porque si encima de que no lo ha habido,
yo lo rompo, pues todavía me alejo más. Y entonces ahí está un poco el juego de sanar lo personal. Oye, me encanta que pongas estos ejemplos porque ahí se ve cómo estas técnicas pueden ayudar a alguien a conseguir cosas prácticas, cosas reales del día a día. Claro. Porque a veces estamos muy ahí, estamos muy en la nube, pero luego no materializamos, ¿no? Sí, y uno a veces se engaña también, dice, no, es que yo me siento muy bien, si te sientes bien, pero luego observa su realidad y ves que no está tan bien. Hay mucho autoengaño en este mundillo también. Sí, mucho. Porque también veo esto, ¿no? Que hay mucha tendencia a empezar por lo espiritual, a ver ángeles y arcángeles y todo este tipo de historias, y eso te hace mucho daño cuando tú no te conoces como persona. Y entonces nosotros hemos venido a encarnar aquí y por tanto hemos venido a enraizar aquí, a estar en la tierra. Entonces los cimientos son muy importantes. Yo de hecho estudié arquitectura antes de meterme en todo esto. Qué bueno. Lo que pasa es que luego mi vida dio un giro tremendo por cosas que ahora si quieres puedo compartir. Y claro, es que los cimientos, sin los cimientos la casa se cae y la gente empieza siempre por el tejado, porque la gente lo que hace es huir de sus emociones. Es a lo que le tenemos miedo en realidad, porque son sensaciones que nos superan y no nos permitimos abrazarlas. Y es como, bueno, voy a ver si con los ángeles y los arcángeles me siento un poquito mejor. Lo bonito de ello y la trampa es que te sientes mejor, porque esas energías existen y es verdad que te ayudan a conectar con algo muy profundo, que es amor. El problema es que hay otra parte que hay que amar, nosotros, la persona. Hay una canción que mucha gente la pone en los retiros que dice, para aprender a llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Primero hay que aprender a ser humano. ¿Vuelve a decir esa frase? Para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Hay que aprender a ser humano. Hay que pasar por ahí, ¿eh? Eso es. Hablabas antes de que tú ibas para arquitecto, Eso es. pero pasaron una serie de cosas, como nos pueden pasar a muchos, ¿no? Sí. Y entonces pues estudió Reiki y tal, bueno. ¿Qué pasó? Yo acabé la carrera, de hecho tenía bastante... ¿Acabaste la carrera? Sí. Vale. Tenía buena nota y empecé a ver que había gato encerrado en el asunto porque todos mis amigos empezaron a encontrar al menos prácticas gratuitas. Y mi padre tenía contactos en muchísimas empresas porque él se había dedicado a cosas similares y tenía empresas grandes y tal. Y me hacían un montón de entrevistas, un montón de oportunidades. Y ninguna entraba. Y digo, o yo lo estoy haciendo muy mal en las entrevistas o aquí hay gato encerrado. Y entonces, pues precisamente fui a hablar con mi tío y me dijo, Pablo, es que a lo mejor no es tu destino. Y yo me quedé como, ¿cómo que destino? Yo pensaba que el destino se iba definiendo con nuestras acciones. Y dice, sí. Tu tío es el espiritual de la familia, ¿no? Por lo que sí, veo. claro. Me dije, sí, pero no. Hay cosas que tú puedes elegir y otras que son experiencias que tú has venido a vivir. Y entonces en esa época pues yo era profesor de tenis también, daba mis clasecitas y tenía mucho tiempo. Y entonces me obsesioné mucho con la meditación. Y meditaba, me encerraba en el cuarto y me podía tirar 6 horas meditando y meditando. 6 horas meditando. Sí. ¿Seguidas? Sí, además tenía un amigo con el que hacíamos una batalla ahí de a ver quién meditaba más. ¿Quién meditaba más? Sí, nos motivábamos el uno al otro. Era la época del 2012, el fin del mundo, entonces estábamos muy motivados con las mayas. Sí. Y entonces, pues, yo tuve una experiencia increíble donde conecté con lo que han llamado en la India el Atman, que es el yo superior. Y entonces, literalmente escuché una voz que me dijo, Reiki, esto es lo que has venido a hacer, y entonces dije, vale, ya está. Pero una voz... Una voz como la que me estás tú ahora hablando, igual, solo que muy ronco. Claro, a mí ya me habían hablado de estas cosas, pero yo nunca he tenido la experiencia y para mí en esto se basa todo. Porque casi la mayoría de la gente, sin ánimo de juicio, está sumergida en este mundo sin haber experimentado cosas. Por eso yo creé la escuela, porque mi principio es darte una experiencia siempre. Cuando viene la gente a Reiki, tienes que experimentar la energía. Cuando vienes a meditar, tienes que experimentar el silencio. Si no te vas igual, porque para eso me cojo un libro y, bueno, pues está bien. Pero luego la gente se cansa de leer. Lo que pasa es que no tenemos las prioridades bien definidas y entonces todo lo de fuera se convierte en una prioridad. La familia, el trabajo, la pareja, etcétera. Pero cuando te pones a ti como prioridad, que tú eres el uno, todos los ceros suman. Fíjate que si lo pones a la derecha, 10, 100, 1000, pero normalmente el 1 está a la izquierda. Perdón, a la derecha y los ceros a la izquierda, entonces no suman. Y este es el gran problema hoy en día de la sociedad, que siempre ponen el 1 al otro lado. Entonces no funciona. Si yo hago este curso, esta formación online, ¿no? Sí. Que tienes aquí, tengo aquí la información. Sí, formación online, el arte de meditar, este viaje de 6 semanas. ¿Y yo puedo oír la voz de el Atman? Pues es curioso porque evidentemente no depende de mí, pero el objetivo es que lo consigas. Sin embargo, hay una particularidad de este curso y bueno, lo voy a decir aunque es un poco spoiler, pero cuando llegan al último módulo,
les suelo decir que yo no practico ninguna de las técnicas que les he enseñado en el curso. Y entonces me dicen, ¿pero cómo? Y entonces les revelo que yo cuando era pequeñito lo que más me ayudó fue conocer un maestro que me reveló una técnica que le llama el conocimiento del ser. De hecho, es mundialmente conocido. El conocimiento del ser. Sí, se llama Prem Rawat, es el actual embajador de la paz. Y claro, para mí tener un maestro es algo esencial. Y de hecho, en la espiritualidad hoy en día también se critica mucho porque se dice mucho yo soy el maestro, yo... Sí. Y eso está muy bien porque tenemos que empoderarnos y sacar a nuestro maestro interior. Sin embargo, no está mal tener una guía porque ya han recorrido el camino. Y eso es parte de la humildad que debemos de tener. Y entonces, a mí él me inspira cada día que le escucho en un evento, en una conferencia, porque la mente, el problema que tiene es que nos hace olvidar lo importante. Y cuando una persona está tan conectado con la divinidad, una y otra vez te recuerda cuál es el camino del corazón. Y entonces esto es lo más bonito, que te recuerda, te inspira, y esa inspiración te lleva a meditar. Y esa meditación luego te lleva a servir. De hecho, son los 3 principios de mi escuela: inspiración, meditación y trascendencia. Que es inspírate, medita y luego dalo al mundo, manifiéstalo, sirve. Inspiración, meditación y trascendencia. Este curso, recordemos, esta formación online, el arte de meditar, ¿cuándo empieza? Recuérdanos. Va a empezar ahora entre enero y febrero de este año. Entre enero y febrero. Sí, vale. Sí. Tenéis toda la información en la página web, que es sananature.com, y en ese teléfono que veis ahí en pantalla, que es el 649 67 90 33, prefijo 34 delante, si llamáis o escribís desde fuera de España, 0034 más 34, y el 649 6790 33. También a Pablo lo podéis seguir en Instagram, que es Pablo Moraga Life, ¿no? Life, Pablo Moraga Life. Y también el Instagram de la escuela, que es Escuela Evolución Consciente, @Escuela Evolución Consciente. Me interesa mucho esto del Atman, conectar con el yo superior. Porque cuando uno está conectado con el yo superior, claro, es que ha desarrollado al máximo su intuición también, ¿no? Sí. A la hora de tomar decisiones. Hay un paso más que sería conectar con Brahman. Con Brahman. Claro. Digamos que sería todos somos uno, ¿no? Todos somos uno. Entonces, eso es el ser. Lo que pasa que, bueno, hay una parte individual, que mucha gente lo llama yo superior, otra gente lo llama el alma, bueno, es igual, al final es una esencia con la que siempre estamos unidos. Lo que pasa que después, bajo mi experiencia personal, cuando venimos a este mundo y reencarnamos, bajo un pacto del olvido, se nos olvida quiénes somos. Tanto esa parte más de unión, de unidad, que es el ser, como la parte del Atman, que es el yo superior, que es nuestra individualidad a nivel espiritual. Una vez conectas con ellos, ¿puedes conectar con ellos siempre que quieras? Bajo mi experiencia, no. No. Bajo mi experiencia, no porque no se pueda, sino porque yo al menos todavía no estoy ahí. Lo que a mí me ha pasado es que he tenido experiencias esporádicas que cuando, vamos a decir, la gracia divina ha venido, me las ha dado porque era el momento. Y creo que en realidad siempre, de alguna manera, es así. Una vez le escuché a este chico, a Sergi Torres, decir una frase que me encantó. Y él decía como que tú no alcanzas la realidad te alcanza a ti. Y es así, es así. En realidad nosotros, cuando intentamos atrapar una experiencia, mucha gente que se mete en la espiritualidad lo que quiere es ver fuegos artificiales. Sí, el subidón. Claro, y eso está muy bien y es muy bonito experimentar. Sin embargo, cuando tú intentas que eso te pase, nunca te pasa. Es como cuando intentas buscar novio o novia. No aparece. Y cuando te rindes, ¡pum!, aparece. Así, igual que hoy me ha pasado a mí con el aparcamiento. Cuando ya me he rendido y decir, bueno, voy a llegar tarde a la entrevista, ¡pum!, ha aparecido el parking y he dicho, gracias. Entonces, al final, tiene que haber una parte en ti que se rinda, que es tu ego, y entonces tú te abres a la esencia. Y la esencia siempre está ahí. No es que aparezca y desaparezca, es que siempre está. Somos nosotros los que nos cerramos a ella. Es ella la que nos encuentra. Cuando tú te abres, es una paradoja, pero es... De hecho, cuando uno se abre, vive también con más ilusión, ¿no? Vive más desde el amor. No tanto en la expectativa de esperar que los demás se satisfagan o le contenten, ¿no? Eso es. Para mí es esencial, porque al final, si no, no disfrutas. Tú tienes que estar lleno, primero dentro, para disfrutar de cualquier cosa fuera. Y al final puedes disfrutar de todo. O sea, para mí una persona libre es el que puede ir a una discoteca y pasárselo genial, y irse a un retiro espiritual y pasárselo genial también. Sí. Y es una persona que tiene a su alcance todos sus potenciales. Y entonces es libre de hacer esto y es libre de hacer lo otro. Lo que pasa que pues cada uno tenemos una rigidez hacia un lugar. Y la cuestión es trabajar esa rigidez de suelto, fluyo. Y me dejo llevar. Y entonces la vida se vuelve muy mágica. Has utilizado una palabra clave que es rendirse, ¿eh? Sí, para mí Pero sí. quizá no entendemos bien qué significa rendirse. ¿Qué es rendirse?
Pues es muy buena pregunta, porque la mayoría de las personas van a pensar que es me voy a los Himalayas y dejo todo. Y eso no es. O sea, no se trata de no luchar por tus objetivos. Tú tienes que luchar por tus objetivos. Tienes todo el derecho a ello. La historia es rendirte a no tener la expectativa. Eso es lo que llaman el Dharma. El Dharma es la acción por la acción. Claro, pero si haces algo es para conseguir algo. No tiene por qué. No tiene por qué. No. O tú juegas a un deporte, sí, o haces eso simplemente para sentirte bien, pero no para que los demás a lo mejor te reconozcan. Quizás el último fin, el último objetivo es sentirte bien, nada más. Lo que pasa es que el sentirte bien lo hemos definido cuando alcanzamos una meta, un objetivo, y no es real. Te sientes bien cuando vives la experiencia con la experiencia. A veces simplemente con algo muy sencillo estás regando las plantas y te sientes muy bien. ¿Y qué objetivo estabas buscando? Pues simplemente que la planta estuviera bien, pero no era algo personal, no era algo de yo quiero para mí. Yo voy a una entrevista de trabajo para que me contraten. Sí, eso es cierto y no está mal, tienes tu derecho a hacerlo. La cuestión es que si no te contratan no te sientas mal por ello. La felicidad no puede estar asociada a la consecución de los objetivos. Esto es muy fácil decirlo y luego hacerlo es otra historia. Claro, pero se puede si confías. Y confiar. Confiar y rendirse van de la mano. Rendirse es soltar. Es soltar. Yo quería venir a esta entrevista contigo porque sé que me puede ayudar a que la gente conozca esto. Sin embargo, ha llegado un momento que me estaba estresando porque no encontraba parking y digo, vale, no estoy aplicando lo que yo sé. Y entonces me he rendido y lo he visto claro. Ha aparecido el aparcamiento. Entonces, está bien, simplemente he soltado y digo, bueno, pues si no llega, ya iré en otra ocasión. Bien. Con Alex Comunica. Seguramente habrá otras ocasiones. Recordamos que Pablo es director de la Escuela de Evolución Consciente. Tenéis toda la información en sananature.com. ¿Qué enseñáis en esta escuela? Aparte de esta formación online, ¿no?, del arte de meditar, ¿qué más cosas se pueden aprender ahí? Pues al principio fue muy enfocada en enseñar terapias complementarias. Pero de hecho se llamaba Centro Sana Nature. Lo hemos cambiado muy recientemente a Escuela de Evolución Consciente porque yo, al igual que tú, he tocado algo que es la comunicación, el transmitir. Me encanta. De hecho, yo me defino más como una persona que inspira a la gente y, por ejemplo, con el Reiki es así. La mayoría de las personas venden el Reiki como una técnica de sanación alternativa, cuando el descubridor de Reiki lo estableció como un camino espiritual. Sí. Y la sanación, entonces, pasaba a ser consecuencia de esto. Entonces, yo como me considero nativo por haber empezado muy pequeñito, es decir, bilingüe en ese sentido, pues creo que he conectado mucho con la esencia de estas técnicas al haber empezado tan jovencito. Y, por ejemplo, con el Reiki es así, primero descubre quién eres, porque el descubridor así ocurrió, descubrió que él era amor. Y entonces, a partir de ese descubrimiento, se manifestó algo a través de él, y no al revés. ¿Qué ocurre? Que mucha gente aprende la técnica y luego o no les funciona, o se cansan al dar el Reiki, por ejemplo, y entonces no han entendido que como tú no abras tu canal, como tú no conectes con ese amor, no transmites absolutamente nada. Quizás tu propio ki, tu propia energía. Entonces, al principio estaba muy enfocado en las terapias, y hacemos un montón, registros acásicos, gemoterapia, el tema de tameana, otro tipo de técnicas, pero después hemos introducido mucho más lo que es la evolución, porque al final todo se basa en esto. Si tú te conoces a ti mismo, todas las posibilidades están abiertas para ti, porque en ti también está el todo. Sin embargo, si solo te enfocas en la consecuencia y no en la causa, no es lo mismo, o bajo mi experiencia no es lo mismo. Entonces, más que enfocarme en enseñarle un montón de técnicas a la gente, hemos cogido 2 o 3 que les pueden ayudar tanto en el plano relativo, desarrollo personal, como en el plano espiritual. Y eso les lleva a tener un compendio de herramientas que les permiten caminar paralelamente por ambos senderos, cuidando su parte emocional, conociendo su parte más egoica, podríamos decir, su personaje, sanándolo y al mismo tiempo trascendiéndolo. Entonces tenemos estos dos caminos que lo vamos haciendo a la vez, en paralelo. Todo eso en la Escuela de Evolución Consciente. Recorre la página web sananature.com. Pablo, ¿dónde podemos encontrar estas conferencias que haces tú? ¿Las tienes grabadas en vídeo? Tengo un canal de YouTube, ¿sí?, que también me pueden buscar ahí. Siempre lo ponen Pablo Moraga Soñando Libre, que es, también tenemos un podcast que se llama así, Soñando Libre, y es porque para mí esta vida es un sueño, pero podemos vivirlo de manera libre, y paradójicamente ahí es donde está el despertar. Cuando yo vivo libre del sueño, estoy despierto. Entonces lo llamo así, Soñando Libre. Soñando Libre, esto en iVoox, por ejemplo, ¿se encuentra? iVoox, en Spotify, y sobre todo en YouTube tengo muchos vídeos, también meditaciones guiadas para que la gente empiece si quieren empezar. Y luego hay un programa muy chiquitito que es para empezar, que es muy económico, que vale solo 47 euros, que se llama Soñando Libre, y hablo de las 21 dinámicas o técnicas, bueno, más que técnicas son
los 21 temas que para mí son más importantes en el desarrollo personal y espiritual, como libre albedrío, destino, el sentido de la vida, la muerte y la trascendencia, cosas que nos hemos preguntado todos, pero dándoles un enfoque muy, muy trabajado, por mi parte, de muchos años buscando, experimentando, etc. ¿Por qué no estamos satisfechos, Pablo? ¿Qué nos pasa? Pues porque no sabemos quiénes somos, Alex. Esa es la historia. Porque mucha gente me hace esta pregunta: Pablo, ¿pero se puede ser feliz todo el rato, todo el rato, todo el rato? Y yo he descubierto que sí. Y la mayoría de la gente que escucha esto va a decir: no, hombre, pero todo el rato, porque te pasan cosas. Ya, pero es como un perfume. La paz, que es lo que estamos buscando, el amor es como un perfume. Cuando yo lo llevo puesto, lo estoy oliendo todo el rato. De hecho, uno de mis grandes descubrimientos fue que yo podía estar triste y al mismo tiempo en paz. Porque las emociones pertenecen al campo de lo dual. Sin embargo, la paz, la felicidad, la verdadera felicidad, no la consecución de un objetivo, es el sol, está por encima de las nubes, es lo no dual. Entonces, si yo estoy muy cerca de mi ser, huelo ese perfume. Todo el rato, todo el rato. ¿Me pueden pasar cosas y entristecerme? Claro que sí, soy humano. Y no lo rechazo tampoco, porque eso es parte de abrazar la sombra, parte de abrazar las emociones. No hay que rechazarlas, es algo natural en nosotros. Pero es que al mismo tiempo, yo te digo que he estado muchas veces malo, pero muy malo de la tripa, muy enfermo, y respiraba y decía: pero es que tengo dicha. ¿Cómo es posible esto? Pues es posible, pero lo único que tienes que hacer es ir un poquito más cerca, venirte un poquito más cerca, venirte un poquito más cerca de ti mismo, de tu ser. Y como el ser es amor, lo hueles y lo hueles y lo hueles, y es real. Y es lo más bonito que te puede pasar. Pablo, gracias por estar hoy en Alex Comunica. A ti, un placer, un placer. Me encanta más el título que hemos buscado para este espacio, que es: hacer un curso no es suficiente para evolucionar, obviamente. Sí. Hay que llegar a ese silencio interior. Uh-huh. Os recomiendo que hagáis esta formación online que se iniciará en enero o febrero, ¿no? El arte de meditar. Así es. En el que el objetivo, que no está mal. Bueno, ahí hay una expectativa, ya también es cierto. Hay una expectativa, efectivamente. Que es conectarse con el yo superior, ¿cómo lo has llamado? El Atman. El Atman, eso. El objetivo realmente es que la gente experimente lo que ellos son. Lo que ellos son. No quiero ponerle una etiqueta porque luego hay muchos conceptos asociados en la espiritualidad y eso confunde un montón. De hecho, a mí cuando era más pequeño me confundía. Y al final todo es mucho más sencillo. Y es: te voy a ayudar a entrar en contacto con esa sencillez y te voy a ayudar a entrar en contacto con ese silencio y con el amor. Y eso es lo que somos. Imagínate vivir toda la vida en amor. ¿Se puede? Rendido a la vida, rendirse Se a la puede. vida. Yo llevo unos cuantos años disfrutando mucho de mi vida. Y esto de la rendición me parece muy interesante. Sí, pues en Y otras no la sí hablamos de ello. Habría que hacer una entrevista hablando solo de la rendición para que nos quede muy claro qué es esto de rendirse. Uh-huh. Que rendirse no quiere decir de repente no hacer nada. No. Tú, por ejemplo, para encontrar aparcamiento has seguido buscando. Sí. Lo que pasa es que has dicho, bueno, si no llego a tiempo, pues ya haré la entrevista otro día. Se frustra la experiencia que yo quería hacer o se frustra la expectativa, pero no pasa nada. Ya será otro día. Y entrar en esa calma. Es confiar en que hay un plan. Hay un plan. Hay un plan. Y entonces... Eso me gusta. Y como hay un plan, pues confías en esa parte que ese plan es amor. Y yo me lo digo mucho: confía en el plan. Yo no soy el plan, porque yo no soy Dios. Esto también se dice muchas veces: no, es que todos somos Dios. No, tú no eres Dios, Dios eres tú. Y es muy diferente. ¿Cuál es la diferencia? Pues porque si nos identificamos con que yo soy Dios, ahí... Si vas desde el ego, ¿no? Claro. Se hincha el ego. Claro, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Pues para mí, en este caso, Dios fue antes que el humano. Eso que le llamamos Dios, el universo, llámalo como quieras, fue lo que creó la existencia. Que luego haya ido evolucionando y demás. Entonces, el plano físico es la última capa. Nosotros somos la consecuencia de ese deseo, de ese ser de conocerse a sí mismo. Porque cuando era unidad, pero ahora sabe qué es. Entonces, mucha gente define el venir a encarnar a la tierra como un castigo, cuando en todas las escrituras dicen que es la mayor bendición que te puede pasar, porque es aquí cuando tú puedes experimentar que tú eres y saber que eres al mismo tiempo. Esto que hace mucha gente, el Mudra Om, es: yo soy, yo sé que soy. Pablo, pues me ha encantado charlar contigo. Pues igualmente. Gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo y gracias a todos los oyentes.